Daniel, ojalá y que ahora sí podamos escucharte porque de verdad que nos interesa recibir tu opinión. Sí, gracias. Una disculpa por la tecnología, ¿no? Hablábamos de la relevancia ahorita que tiene que ver el tema de la desigualdad y sobre todo por lo que está aconteciendo en Estados Unidos y en Colombia, Marcela. Por un lado, en Colombia se decide un incremento de impuestos, sobre todo que tienen que ver a las remuneraciones y al consumo, mientras que en Estados Unidos se está tomando la decisión de poder gravar a los que más tienen. Este es un ejemplo del tema de la desigualdad y cómo se ha venido manejando en los últimos años, ¿no? Por un lado, en Estados Unidos, donde se impone esta visión de apertura económica, se siguen todas estas políticas heterodoxas fuera de la visión de disciplina fiscal que está tratando de implementar Colombia. Seguramente, después de las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, recordemos que todo el año pasado estuvo solicitando a los gobiernos que se endeudaran para enfrentar la crisis. Y a principios de este año habla de la necesidad de incrementar impuestos. Y entonces tenemos que un país como Colombia es el niño aplicado al frente de la fila en la escuela, ¿verdad?, que hace por nota todo lo que se está solicitando por parte de este organismo internacional, y tenemos un estallido social pues bastante relevante en aquel país. Este es un reflejo de cómo el tema de la desigualdad se empieza a convertir ya en un problema que permea pues no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, por lo que estamos planteando. Ahora, ¿cómo vamos a enlazar este tipo de visiones y cómo se ha venido dando esta desigualdad, Marcela? Mira, durante la década de los 70, esta visión de nueva gestión pública, esta visión que se tenía de un Estado más eficiente, de la construcción de los estados de derecho y la construcción de los procesos democráticos, las transformaciones políticas de los estados, de los gobiernos, olvidaron por completo el principio de la tercera reforma, ¿no?, que es una reforma social. Esto generó desigualdades muy importantes que hoy, estamos viendo sus efectos, en donde más de 50 millones de mexicanos están con pobreza moderada, y estamos hablando de que cerca de 12 millones de mexicanos, cerrando cifras, ¿verdad?, viven en pobreza extrema. Y otro de los fenómenos que hablamos con el tema de las desigualdades es que se tuvieron que estar creando conceptos para poder explicar cada vez más este número de desigualdades, y es un tema que no podemos perder de vista, que se tiene que retomar y volver a estudiar, porque aquí hago un planteamiento y no sé si estén de acuerdo conmigo, ¿no? Mientras se generan reformas financieras, reformas laborales para favorecer la circulación de capitales y a los más ricos, por el otro lado, durante este periodo se generan conceptos para definir a los pobres y la pobreza, ¿no?, en una abierta contradicción de un conflicto social que está en ciernes, no solo, en todas partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí entiendo, pero además porque cada vez es más notoria esta brecha tan grande entre los que tienen y los que no tienen. Y sin embargo, los que no tienen, para los gobiernos y para las diferentes ideologías, trátese de la que se trate, los pobres han sido capital político y los pobres han sido utilizados como bandera electoral, para que luego terminen por no resolver absolutamente nada cuando se dice que sí lo harán. Y entonces, la austeridad entendida desde los presupuestos, Daniel, es la que tendríamos que ocuparnos y preocuparnos, porque finalmente pues los gobiernos van decidiendo, de acuerdo a sus recortes, a qué le quitan y a qué le dan. Hay áreas y sectores que han sido sumamente golpeados precisamente por estas reducciones en los presupuestos. ¿Te parece a ti que estas son decisiones que deben de tener las cabezas y los órganos rectores de los diferentes niveles de gobierno? Por supuesto, el tema que planteas es el centro de la discusión, ¿no?, los recortes. Y esto tiene que ver con uno de los 10 planteamientos del consenso de Washington, ¿no? Evitar los déficits fiscales, lograr que el Estado se vuelva eficiente, que el Estado se adelgace, que el Estado simplemente cumpla con su papel de gestor del Estado
del Estado de Derecho. Y en este sentido se plantea desde un punto de vista del modelo económico que la política fiscal, más que generar beneficios para el funcionamiento económico, genera imperfecciones dentro del mercado. Ahí es donde está la gran contradicción de este modelo neoliberal, porque desde un punto de vista de otro modelo, desde el punto de vista keynesiano o con visiones mucho más sociales, las estructuras fiscales, las políticas fiscales son, digamos que el principal impulsor del desarrollo económico. Y por desarrollo económico nos referimos a mejores condiciones de vida de la población, que es la completa contradicción al tema de la desigualdad. Este es el punto que tenemos que plantearnos nuevamente, y tiene un sentido bien importante que tú estás planteando ahorita, Marcela, en el sentido de sin importar ideologías. Estamos completamente de acuerdo, y bajo esa condición tenemos que recuperar el valor, la importancia de la política, que no así de los políticos, que son temas muy distintos. Tenemos que recuperar desde la participación, desde la voluntad organizacional, desde la voluntad de las organizaciones comunitarias, el papel de hacer política precisamente para lograr la tercera reforma del Estado, que quedó inconclusa en prácticamente todo el mundo, que lo estamos planteando en este momento. No solo es hablar de Estado de Derecho, no solo es hablar de democracia, sino también es plantear el tema de vivir mejor en sociedad. Y esto se olvidó durante los últimos 30 años, y hoy tenemos estos problemas de infraestructura, pero también los problemas económicos que se están viviendo en el resto del mundo. Tenemos problemas sociales que se viven en otras partes del país, del planeta, y tenemos las contradicciones en el seno del sistema financiero, dada la disputa que se está dando, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa en el tema de los impuestos a los que no tienen. Y lo replanteo porque hoy precisamente sale una nota en donde Cristina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, plantea ya la necesidad de un acuerdo fiscal a nivel mundial. Es decir, después de la elección en donde pierde Trump, lo que sí nos queda claro a todos en el orbe, ¿verdad?, es que no hay país, no hay gobierno en el mundo que pueda aplicar controles a los grandes capitales, principales impulsores de este tema de desigualdad. Bajo ese escenario se empiezan a plantear ya la necesidad de organismos que ataquen este tipo de problemática a nivel internacional. Efectivamente. Oye, Daniel, ya nada más nos queda un minuto. ¿Tú estás de acuerdo en todos estos programas de austeridad que está teniendo el gobierno mexicano? ¿Son los que necesitamos? Yo creo que se tiene que ejercer mayor gasto. Yo creo que se tiene que romper primero con la dinámica del endeudamiento, porque todo el recurso se va para pagar deudas en vez de estar precisamente invirtiendo en mejor infraestructura, y tenemos que dejar de perderle miedo al tema de la disciplina fiscal como parte de una visión heterodoxa. Ese punto me parece muy importante. Sin embargo, el tema en este momento, Marcela, es ¿qué dirían, sobre todo, los grandes economistas si se plantea que vamos a tener al final del año déficit fiscal? Hubiera sido un tema bien discutido en nuestro país, y es precisamente lo que debemos revertir sin importar el tinte político que se tenga. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Daniel. Como siempre, de verdad que nos sentimos honradísimos de que seas colaborador de Grupo Radio Estéreo Mairán, específicamente de Contextos, porque tienes una gran capacidad de análisis, de reflexión, pero sobre todo los conocimientos que nos permiten entender las situaciones económicas por las que atravesamos. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes por todo. Buenos días a los radioescuchas. Muy buenos días. Luego, Daniel. Vamos a la pausa, hay muchos comentarios, le daremos salida más adelante. 8:47, 22 grados, regresamos enseguida.